Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar ante esta audiencia. Le agradezco a Dardo haberme elevado a la categoría de héroe nacional. En realidad lo único que soy es un personaje políticamente incorrecto, nada más. Y quizás en la charla van a poder comprobarlo. El tema al que yo me voy a referir le he cambiado un poco el título. Ahora tengo que encontrar dónde está el aparatito que me dieron para poder manejar las diapositivas. Ahora sí. Bueno, el título que le puse a la charla que voy a tratar de desarrollar es un tema que va creciendo en importancia a través de los años y se va a incrementar aún más en los próximos años. Y es lo que llamaríamos la economía del carbono, no la economía en términos monetarios, sino la economía, los cálculos de los balances de carbono en los sistemas agropecuarios. Y voy a tratar de adecuar esa charla a la realidad, al sector agropecuario del NEA. Lo cual, bueno, me trae una cantidad de dificultades porque yo no soy nativo de acá, he debido tomar información de otras fuentes para elaborar esta charla y por eso me voy a exponer a las preguntas y a que me corrijan los errores que seguramente voy a cometer. ¿Esto anda? ¿Tengo que apuntar para ahí? Ah, no está funcionando, me dice. A ver. Ah, ese es, está bien. Bueno, todo esto, esta gráfica que pongo debajo del título tiene que ver con algo muy simbólico, sobre todo en la provincia de Corrientes, que es una gran diversidad de ambientes, una gran diversidad de biomas, una alta complejidad de los problemas que hay que enfrentar. Y en todo esto aparece el carbono jugando en un ciclo que evaluarlo a veces resulta un poco complicado, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Cuál es la encrucijada agroambiental proyectada a futuro del NEA? Bueno, es de alguna manera lo que yo creo que es la encrucijada ambiental del país. Hay ciertos ítems que nos van a crecer en importancia en los próximos años, que nos van quizás a someter un poco al acoso al sector agropecuario. Y yo lo he resumido en seis componentes. Carbono, por un lado, que es lo que voy a disertar, nutrientes, agua y hábitat por el tema de la biodiversidad, plaguicidas y contaminación. Yo creo que dentro de este círculo se van a mover los crecientes problemas ambientales que vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Más allá de todo lo que tenga que ver, esto desde un punto de vista exclusivamente técnico, ¿no? Ante todo, yo para hacer una caracterización muy somera, muy poco detallada de lo que digamos, al comparar, a tratar de calificar la provincia de Corrientes, he buscado algunos valores para compararlo con la provincia de Buenos Aires, para mostrar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada región y para saber que estamos discutiendo y hablando sobre una región que es diametralmente distinta y opuesta a lo que ocurre en Buenos Aires. Por ejemplo, si miramos el porcentaje de área cultivada en Corrientes y en Buenos Aires, encontramos esto, ¿verdad? La diferencia de área cultivada es enorme a favor de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una ciudad eminente, es una provincia eminentemente agrícola con un alto porcentaje de tierras dedicadas a los cultivos. Cuando miramos la cantidad de cabezas bovinas que hay en las dos provincias, esa tendencia se achica, pero se mantiene. La provincia de Buenos Aires tiene muchas más cabezas de ganado que la provincia de Corrientes. Ahora bien, si en base a algunas estimaciones que hay sobre el valor de lo que llamaría el valor ecológico de las regiones en función de cálculos que se han hecho sobre la provisión de servicios ecosistémicos, ahí la relación se invierte. Y la provincia de Corrientes
tiene tal diversidad de ambientes, tan difíciles de manejar por otra parte, que generan un bajo valor, un alto valor ecológico en relación a lo que puede valer ambientalmente la provincia de Buenos Aires. Este es el contexto inicial en que quiero plantear la charla, porque si no, todo lo que viene después a lo mejor no lo terminamos de trabajar bien. Entonces, aquí tenemos una enorme cantidad de cosas. Tenemos humedales, tenemos riberas de ríos y arroyos, tenemos bosques de distinta naturaleza, tenemos pastizales nativos valiosos, tenemos bosques nativos, pastizal natural, pasturas artificiales y también, por supuesto, tierras de cultivo, que desde un punto de vista ambiental tienen distinta vulnerabilidad ecológica. Siempre va a haber problemas porque justamente la mayor vulnerabilidad ecológica se dan en todos esos ambientes que van a la izquierda del gráfico y que son los ambientes en los cuales es rico la provincia de Corrientes y que pueden generar choques o fricciones con el sector productivo que son inevitables porque ahí, digamos, es un frente de batalla importante que se está viendo. Y yo creo que este es otro gráfico que tiene un valor simbólico. Yo creo que lo que estamos trabajando nosotros en la provincia de Corrientes es un sistema muy complejo, en los cuales los movimientos de ese sistema están muy condicionados, porque donde tocamos una pieza se mueven otras y el sistema se puede alterar. Entonces hay equilibrios básicos en ese ecosistema sobre los cuales se están focalizando algunos de los problemas. Es un sistema mucho más complejo que el que tendríamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o en, digamos, la planicie pampeana cultivable. Bueno, el tema del carbono, ¿dónde empieza a adquirir importancia? Y bueno, empieza a adquirir una llamativa, de antes, pero adquiere una llamativa importancia a partir de la COP21, la famosa cumbre de clima que se hizo en París en el año 2000, fines del 2015, y esa COP lo que plantea es un acuerdo global para que la diferencia entre la temperatura media del planeta en el año 2030, o sea, nos faltan 12 años, y la que había antes de la revolución industrial, se ubique por debajo de los 2 grados centígrados. O sea, que no aumentemos más de 2 grados centígrados la temperatura del planeta respecto a lo que había antes de la era industrial. ¿Y hoy dónde estamos ubicados? Y bueno, estos son los cambios relativos de la temperatura media global del planeta, y ahí vemos que evidentemente va en aumento, de eso no hay ninguna duda, y la clave está en ese gráfico donde no tenemos que superar los 2 grados, es el gráfico que está ubicado a la derecha. Y hoy nos estamos moviendo, diríamos, entre 1,3 y 1,5 grados por encima de los valores de la era preindustrial. Y de ahí viene la reacción de las naciones, las distintas COP que se han ido generando en los distintos foros internacionales, y ahí nos movemos, y ahí estamos condicionados en una cantidad de cosas. Bueno, esto lo que yo presento acá es una característica del bosque natural y de los sistemas silvopastoriles en la provincia de Corrientes, donde se ve que hay bosques, superficies boscosas, de bosques nativos, de distinta calidad ambiental o ecológica, como quieran llamarles. Hay bosques más valiosos y hay también arbustales o fachinales que tienen poco valor social y económico, por decirlo de alguna manera. Bueno, este es un gráfico que muestra en qué regiones estamos, donde se ven distintas características. Acá un gráfico que ha elaborado, que me va a preceder en la charla, Dietmar Kurz, porque siento un gran respeto por todo el trabajo que está haciendo en el INTA, y donde se ve la enorme diversidad de ambientes que tenemos en la provincia de Corrientes y toda la complejidad que tenemos que enfrentar para armonizar los problemas ambientales con los problemas productivos. Intervenir en esos sistemas es un desafío muy alto.
Aquí tenemos algunas actividades agrícolas predominantes en la provincia de Corrientes y tenemos de todo, ¿no es cierto? Desde forestales, té, algodón, yerba mate, producción de arroz, de soja y por supuesto la ganadería, que es un componente muy importante en esta provincia, donde se ven que distintas regiones tienen distinta capacidad de carga animal, que es lo que los números que aparecen ahí es la cantidad de equivalentes vacas por hectárea o de cabezas por hectárea que tiene la provincia en distintas regiones. Vemos que en general, cuando nos desplazamos hacia el oeste, tiende a aumentar la capacidad de carga. Y por supuesto encontramos distintos tipos de ganadería, la ganadería tradicional, la ganadería y la ganadería tecnificada, o sea, tenemos, diríamos, sistemas silvopastoriles, podríamos llamarle, de alguna manera un poco rudimentarios, hasta sistemas que van en punta en lo que hace a producción de carne. Bueno, naturalmente podemos encontrar distintos tipos de paisajes ganaderos, ¿no? Una cría, digamos, estos son datos que he ido tomando, rescatando de los grupos CREA, una cría de baja tecnología en campos degradados, tenemos una cría mejorada, con pastizales fertilizados y pasturas naturales. Tenemos sistemas silvopastoriles que hoy se mencionaron. Esto es un sistema al cual le vamos a tener que prestar una creciente atención en el futuro. Ya se le está prestando. Y tenemos también algunos sistemas intensivos, diríamos de ganadería intensiva a corral, que a lo mejor más llamados feedlots, pero se parecen, donde hay una gran concentración de animales y con impactos ambientales completamente distintos a lo que ocurre en las otras formas de ganadería. Si nosotros, a través de una cantidad de indicadores, que yo no voy a entrar en detalle, medimos el impacto ambiental con distintos colores. El verde vendría a ser el bajo impacto ambiental, el amarillo es una transición, los rojos son los sistemas de mayor impacto ambiental. Encontramos con que gran parte de los sistemas que están en esta provincia, evaluados a través de metodologías más o menos conocidas, encontramos que tienen muy bajo impacto ambiental. Y naturalmente, a medida que vamos intensificando el sistema, los impactos desde el punto de vista ambiental se van haciendo más fuertes, más potentes, hasta que llegamos a los sistemas de engorde muy intensivos de engorde de corral, donde los valores en rojo se hacen muy visibles. Esto no es un tema exclusivamente del país ni de la Argentina, esto ocurre mundialmente, en todo el mundo se muestran el mismo tipo de gráfico, pero en general en la provincia predominan ampliamente los sistemas ganaderos que, medidos a través de esa cantidad de indicadores, tienen un bajo impacto ambiental. Bueno, acá yo quiero plantearles que cuando comparamos los sistemas de producción de esta región subtropical, tropical, subtropical, o en tránsito, diríamos, con sistemas más fríos, de climas más fríos y húmedos, todo lo que tiene que ver con el balance y el ciclo de carbono tiene características bastante distintas. Si nosotros nos ubicamos en los sistemas húmedos y templados fríos, los bosques en esa zona tienen una característica, el ciclo de carbono tiene una característica de que una buena parte del carbono que está en el sistema está en la biomasa aérea, lo que se ve, pero otra importante fracción del carbono está debajo del suelo. Y el ciclo, por la propia temperatura, es un ciclo más lento, ese ciclo de carbono. Lo mismo pasa con las praderas, pastizales y pasturas en esas regiones, diríamos, templadas y frías. Cuando nos venimos a estos climas más tropicales, ese mismo ciclo adquiere características bastante distintas. En primer lugar, es mucho más rápido, por la temperatura, el carbono recicla mucho más rápido dentro del ambiente y gran parte del carbono está en la biomasa aérea, o sea, en la parte de arriba del sistema.
con lo cual nuestros sistemas en estas zonas son más pobres en carbono en el suelo que los sistemas de las zonas frías. Esto lo mismo pasa con el tema de las praderas y pastizales, y esto tiene implicancias indudable. ¿Por qué? Porque si nosotros deforestamos un bosque en esta zona, nos estamos llevando gran parte del carbono que está en la biomasa aérea. Gran parte del carbono del sistema está en la biomasa aérea. Si deforestamos en una zona templada o fría, como la mitad del carbono quizás está debajo del suelo, queda protegido. Entonces, eso altera un poco la economía del carbono. Entonces, vamos ahora a concentrarnos un poco en lo que es emisión y secuestros de carbono. Y acá a lo mejor voy a hacer sí, más políticamente incorrecto. Voy a mostrar resultados que no coinciden necesariamente con los de los inventarios nacionales, y diría que hasta en cierta manera ponen pata para arriba el problema. La gente de la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando con mucho rigor y seriedad en el cálculo de los inventarios nacionales. Esto lo quiero dejar bien en claro. Pero aplican un método que es el método universal del IPCC, que es un método que se aplica en todo el mundo, que tiene distintos procedimientos. Yo no voy a entrar en detalles metodológicos sobre estos, algo describió Sebastián hace un rato. Y ese sistema, un grupo de gente acá en el país, diríamos en el cono sur, lo estamos cuestionando. Y lo estamos cuestionando por lo siguiente. ¿Qué calculan los inventarios? Bueno, yo no quiero ser redundante con lo que explicó Galbucera. Estos sistemas calculan las emisiones, los sistemas, digamos, las guías metodológicas del IPCC, y los calculan con mucho rigor, o sea, ponen un nivel muy alto de detalle en calcular cuáles son las fuentes de emisión en las tierras forestales, en las tierras agrícolas, en el ganado, bueno, y en distintos tipos de biomas que se utilizan para calcular los inventarios. ¿Dónde viene la crítica que planteamos quienes estamos mirando este sistema? Yo lo vengo mirando desde hace varios años porque además siempre trabajé para el IPCC, digamos, uno trabaja ad honorem para estas organizaciones internacionales, y a mí se me fue armando en la cabeza una idea de que hay un defecto metodológico que está centralizado acá en el secuestro de carbono. O sea, estos sistemas maximizan, digamos, o optimizan el cálculo de las emisiones, pero le prestan poca atención al tema del secuestro de carbono. De hecho, la metodología más simple para calcular cuánto carbono secuestran nuestras pastizales, nuestras praderas, las sabanas, que tenemos en distintas regiones del país, le ponen casi un valor de cero, o sea, le asignan un valor cero. O sea que son sistemas que están en equilibrio de carbono, admiten que el sistema simplifica el cálculo admitiendo que están en equilibrio, que el sistema está saturado en carbono, no sé qué ha pasado ahí, y que no hay, diríamos, hay emisión, pero no necesariamente hay secuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en un sistema nosotros admitimos que hay emisiones, porque los suelos efectivamente pierden carbono en distintas formas, yo estoy hablando de carbono, pero son distintos tipos de gases, si los pierden y no secuestran, en algún momento nos quedaríamos sin carbono en los suelos, y eso efectivamente no está sucediendo. A ver si cambiamos. Entonces, yo diría que hoy un balance de emisiones no necesariamente refleja un balance de carbono equilibrado. Y ahí es donde se ha abierto un debate más que interesante, esto lo hemos conversado muchas veces con Sebastián Galbucera. Yo creo que, por lo menos para el país, deberían revisarse la forma en que se estiman los secuestros de carbono. ¿Por qué? Porque nos cambian totalmente los números. Fíjense ustedes, si nosotros computamos las emisiones de carbono que tiene un ganado, supongamos que lo decimos muy simplemente, obviamente esto es muy genérico, muy general el ejemplo.
Este animal emite 1,5 toneladas de equivalente CO2 por cabeza por año. Ahora, claro, si lo tomamos así como tal, es un componente del sistema que está emitiendo una cantidad considerable de carbono y que pesa mucho en los inventarios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a ese animal lo metemos en el sistema de producción y no lo analizamos individualmente, sino que lo analizamos dentro de su sistema de producción? Y entonces, tomando algunos datos muy genéricos también, ese animal, si hay un animal de una cabeza por hectárea, está emitiendo lo mismo que aparece ahí, 1,5 toneladas de equivalente CO2. Pero ¿qué pasa con el carbono que secuestran los pastizales, las pasturas, pueden ser los arbustales, pueden ser los sistemas silvopastoriles? Esto yo he puesto un número muy, muy genérico, sacado de la bibliografía. Si admitimos un número de ese tipo, de 3,7 toneladas de CO2 que se secuestra, evidentemente ese balance negativo que ocurría por un exceso de emisión se transforma en un balance positivo. O sea, ese sistema, que es lo que estamos discutiendo, para mí secuestra carbono, secuestra más carbono del que emite, con lo cual el balance pasa a ser positivo. Bueno, esto es lo que he dicho. Bueno, ¿en qué se basa el supuesto que nosotros tenemos? Bueno, ahí tenemos un pastizal. Ese pastizal fotosintetiza, o sea, secuestra carbono en la biomasa que vemos, la biomasa aérea, pero un porcentaje de la biomasa, un porcentaje de ese carbono va a parar a las raíces. Y esto es lo que a veces no se evalúa bien. Ese porcentaje que va hacia las raíces genera en el suelo un superávit de carbono que no está debidamente evaluado. O sea, ese suelo está emitiendo carbono porque esas raíces respiran y a lo mejor el 50% del carbono que está en esas raíces se va a la atmósfera, pero otro 50% se incorpora a la materia orgánica del suelo y se convierte en un stock de carbono estable. Con lo cual, si esta hipótesis es realista, los suelos están ganando carbono. Y esto es como un auto que va en marcha, o sea, se va emitiendo y se va ganando, se va emitiendo y se va ganando. O sea, nosotros vamos en marcha, vamos emitiendo carbono porque el auto está circulando. Quemamos el combustible. Cada tanto tenemos que parar a reponer el combustible. ¿Por qué? Porque nunca se satura el tanque de combustible y no hay que tocarlo más. El tanque de combustible va bajando su nivel y hay que recargarlo. Y la hipótesis nuestra se basa exclusivamente en ese tipo de modelo. Entonces, lo que estamos haciendo es un recálculo de estos supuestos de emisión y de secuestro y nos estamos concentrando fundamentalmente en ese componente de raíces que incorporan aproximadamente, no lo tomen tan en serio esta parte, un 50% del carbono queda retenido después como materia orgánica, y parte del carbono que está en los suelos, que es un sistema muy complejo, vuelve a la atmósfera. Entonces ahí hemos concentrado el enfoque. Y bueno, y aquí tenemos distintos tipos de biomas, ¿no es cierto?, que tienen distintas relaciones entre la biomasa aérea, entre el carbono en la biomasa aérea y el carbono que está en las raíces. Por ejemplo, un bosque, también son números muy genéricos, por cada tonelada que se secuestra en las raíces hay 3,7 toneladas que aparecen en la biomasa aérea, y así para distintos biomas. En un pasto tropical a lo mejor está 1:1, en maíz está 0,8:1, en arroz, el arroz tiene, digamos, la mayor parte del carbono está en la superficie, está en la biomasa aérea, y la mitad va a parar a las raíces. Y todo esto va cambiando los parámetros de cálculo. En el caso de la ganadería específicamente, distintos tipos de biomas ganaderos o de tierras de pastoreo tienen distintas características. Por ejemplo, si tomamos una sabana tropical o subtropical, más o menos hay el mismo carbono arriba que abajo del suelo, pero si nos vamos a una zona, por ejemplo, patagónica, la cantidad de carbono que hay en la biomasa aérea es bajísima,
Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se protege el sistema? Y guardando mucho más carbono debajo del suelo. O sea, hay una relación de 4 a 1. O sea, por cada tonelada de carbono que se secuestra arriba, van 4 a parar abajo. Cuando esas variables las empezamos a hacer jugar en la contabilidad del carbono, nos alteran completamente los cálculos que estamos haciendo. Entonces, en el caso de la provincia de Corrientes, bueno, hay un sistema como es el sistema arrocero, que no son muchas tierras tampoco en proporción, pero este es un sistema típico agrícola en el cual las emisiones parecen superar al secuestro. Y esto pasa en general en todas las mediciones del mundo cuando hablamos de campos agrícolas. En general, los campos agrícolas tienden a emitir un poco más que los campos ganaderos, y en los campos ganaderos se tiende a invertir esa relación. Y aquí tenemos, bueno, que evidentemente lo que muestra este gráfico es que el arroz cultivado en el NEA incide de manera insignificante en las emisiones globales, porque esto hay que ponerlo en un contexto más grande. Esto es una bibliografía internacional que muestra que los problemas más serios con las emisiones de los arrozales están ubicados en el sudeste asiático, donde es esperable que eso ocurra. Claro, cuando se cultiva arroz bajo una lámina de agua, se comporta como un humedal, y el humedal es un fuerte emisor de metano y también de óxido nitroso, con lo cual provoca un desbalance en la emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, nuestros humedales en la Argentina emiten en general más de lo que secuestran, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que han hecho muchos productores, no solo acá en esta región, sino en otras partes donde hay bosques, es que han buscado deshacerse llamaríamos del fachinal, o sea, ese bosque degradado a través de 40, 50, 80 años. Ocurre un desmonte y hay una reconversión de las tierras, en general, en muchos casos con pastos tropicales de alta productividad, y eso provoca en el sistema de producción cambios. Aquí tenemos algunos datos de receptividad ganadera en algunos campos de Corrientes. Cuando pasamos del sistema de la izquierda al sistema de la derecha, la capacidad de carga, la receptividad aumenta mucho, y también puede aumentar mucho el rendimiento de carne en función de la receptividad. Bien, entonces en esa reconversión uno diría, bueno, ¿qué perdemos? En realidad perdemos carbono, la pregunta, bueno, todos los cálculos que se están haciendo es que no, bueno, después del desmonte ocurre una bajada abrupta del carbono, pero durante el proceso de reconversión se reinicia una ganancia de carbono que se puede prolongar muchos años. A lo mejor en 50, 60 años, si el sistema se mantiene, se puede llegar a un punto de equilibrio o de saturación de carbono, pero para eso tienen que pasar muchos años. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Que cuando vamos aumentando la carga vamos mejorando el sistema de producción, pasando de un sistema de campos degradados a un sistema de campos tecnificados y terminando en un sistema silvopastoril, los cálculos estarían indicando de que vamos mejorando no solamente la productividad biológica y económica del sistema, sino que también estaríamos ganando más carbono. Esto pasa como con el maíz. Aunque suene poco lógico, cuanto más rinden los maíces, más carbono secuestran. ¿Por qué? Porque va en función de la biomasa aérea, y una parte del carbono de la biomasa se va a las raíces. En consecuencia, cuanto más rinde un maíz, más carbono secuestra en el suelo. Entonces, como conclusiones, diríamos que la Argentina ha sufrido cambios muy importantes en el uso de la tierra en los últimos, diríamos, 150 años, que han modificado los patrones y los índices de sustentabilidad ambiental. O sea, donde hay una acción humana, hay un impacto ambiental. Y si bien Corrientes ha experimentado algunos cambios de uso detectables a escala local, estos son de magnitud menor cuando se comparan con las alteraciones que han sufrido la pradera pampeana. El balance de carbono en la provincia de Corrientes, desde el punto de vista agropecuario exclusivamente, parece ser muy favorable en virtud de los aportes al secuestro de carbono que realizan sobre todo las tierras ganaderas en pastoreos.
también las tierras de bosques y también los sistemas silvopastoriles. Ese balance positivo de carbono, y aquí es donde estaría generando un crédito de carbono que permitiría compensar con creces las emisiones de otro sector o de otros sectores de la economía provincial, generando condiciones para que pueda ser quizás considerada, no están los cálculos definitivos, como una provincia de carbono neutra. Y no hay razones para pensar que la economía del carbono en Corrientes puede ser motivo de preocupación para el sector rural y la propia gestión ambiental. O sea, yo diría que hoy por hoy olvidémonos un poco del carbono y más bien focalicemos nuestra atención en otros problemas ambientales que están sometidos a la discusión pública. O sea, tranquilicémonos desde el punto de vista del carbono, porque hoy los cálculos que estamos haciendo es que el país en general, con casi un 80% de tierras ganaderas, están secuestrando mucho más carbono de lo que suponemos, o de lo que creemos, o de lo que sostienen las metodologías que hoy se aplican. Con lo cual, nuestros cálculos globales estarían indicando que estamos ante un país carbono neutro, cosa que no pasa con otros países del Cono Sur. Pero en el caso de Argentina, nuestros cálculos, que está todo esto en discusión y en un plano de hipótesis, que estamos conversando con distintos sectores del sector público y del sector privado, estarían indicando ese tipo de situaciones. Entonces, acá tenemos distintas visiones. Un pesimista ve el vaso medio vacío, un optimista lo ve al vaso medio lleno, pero el conocimiento científico creo que nos da los fundamentos para completar ese vaso dentro de la visión del optimista. Muchas gracias. Bien, hola. Bueno, muchas gracias, ingeniero. La metodología va a ser la misma del panel anterior, así que no tienen más que levantar la mano y se le acercará el micrófono. Yo me parece que meto miedo, porque no me preguntan a dónde voy, no me preguntan nada. No, es demasiado claro, ingeniero, por eso no va. No, es muy claro en su concepto, seguramente. Bueno, gracias. Ernesto, una pregunta, porque cuando nosotros en Argentina comparamos nuestro sistema, Argentina es uno de los países, o el país del mundo, que más hace uso de la siembra directa, que cambia todo el ecosistema en las rotaciones y en todo. ¿Cómo afecta eso dentro del balance de carbono? Bueno, en las tierras agrícolas está medido que la siembra directa concentra carbono, sobre todo en los primeros 20 a 30 centímetros del suelo, hasta que se satura ese sistema y ya no deja de seguir incorporando carbono, pero en general está calificada como una tecnología que secuestra carbono. Hay algún cuestionamiento por algún lado que la siembra directa genera condiciones anaeróbicas en el suelo que favorecen la emisión de óxido nitroso, con lo cual si esto fuera así, de alguna manera se descompensa la ganancia de carbono que hace en forma directa por la emisión de otro gas que es muy potente en su impacto, ¿no? Mire, yo quisiera que nos diga que en referencia al método IPCC, que usted había hablado que es el que utiliza la Secretaría del Medio Ambiente, ¿cuál es Se utiliza en todo el mundo, además. O sea, es un método universal, ¿no es cierto? Sí, exacto. Este que usted está aplicando, ¿cómo se llama o cómo podemos averiguar? ¿Cómo se llama este otro método que...? No sé, no tiene nombre. ¿Le todavía. ponemos su nombre? Le podemos poner el nombre que querramos, pero en realidad no es que estamos buscando otro método. Estamos mirando las debilidades de la parte de secuestro del IPCC. Y yo creo personalmente, yo vengo trabajando en el IPCC casi desde su arranque, yo creo que tiene defectos y tiene debilidades que merecen ser revisadas. De hecho, ya lo planteé este año en el IPCC
porque este año me han puesto como revisor de las futuras guías que van a salir en el año 2019 y lo he planteado a este tema. Vamos a ver qué bolilla me dan, ¿no es cierto? Como normalmente pasa en la televisión, decimos, bueno, bienaventurados hermanos, por fin escuchamos lo que queremos escuchar, ¿sí? Eso está muy mal. Pero no creo que sea ese el camino, porque muchas veces nos equivocamos desde el sector, subiéndonos a esta moto que nos hace chocar con el medio ambiente prioritario, que es el resto, y el ser humano en principio, que es el objetivo de todo cuanto nos preocupa, ¿verdad? En ese análisis, desde Córdoba, que es donde más chocados estamos, y sobre todo en estos aspectos, sugerimos y propusimos cambiar temor por conocimiento. Entonces yo a esta sala, sobre todo a nuestros pares, le pediría que ante esta realidad tengamos la suficiente capacidad de fundamentar y encontrar los espacios que se nos propone desde el Gobierno Nacional, apoyándonos en la ciencia, para no volver a chocar, que es el error de comunicación que hemos tenido siempre, que no sabemos hacerlo porque lo que sabemos es producir. Y vengo de una zona donde fuimos invasores, o sea, yo me trasladé de la Pampa Húmeda a romper el bosque nativo en el límite de Córdoba con Santiago, con una sociedad de familia. Por suerte lo hicimos con autorización de ambiente de la provincia, y hoy nos estamos replanteando hasta reforestar en plenos núcleos productivos, porque hemos tenido hasta pérdidas en la equivocación que tuvimos en los avances anteriores. Con ese criterio pido a la sala que salgamos a la calle, como verdaderos dirigentes gremiales del campo que somos, a compatibilizar este medio ambiente donde nos desenvolvemos con esos criterios, en los fundamentos de la ciencia y en los buenos encuentros que nos posibilitan los gobiernos ahora, que antes, por lo menos, antes no nos escuchaban, ahora podemos sustentarnos en eso. Nada más una... Gracias por el comentario. Allá. ¿Qué tal? Buen día. Yo quería hacer una consulta con respecto al secuestro de carbono. ¿Sería un secuestro de carbono de los suelos? En ese sentido, si hubiese un secuestro de carbono de los suelos, al hacer mediciones de carbono orgánico del suelo, nosotros deberíamos ir encontrando un incremento del carbono, si entiendo bien. Y lo otro era que también preguntar, supongo que debe incidir mucho, el manejo de los ambientes. Porque si, por ejemplo, estamos viendo un sistema sobrepastoreado, es muy probable que las raíces no entren muy en profundidad en el suelo. Sí, tal cual. O sea, a ver, el manejo del pastizal y de la pastura tiene mucho que ver en la capacidad de secuestro. Nosotros hemos revisado últimamente 401 casos que hemos analizado a nivel mundial de secuestro de carbono o de balance de carbono en pastizales. Y que hemos encontrado que en el 94% de los casos se reportaron ganancias de carbono en pastizales y pasturas. Eso es lo que nos lleva a replantear todo este tipo de cosas, porque es mucha información. Son 401 revisiones bibliográficas en revistas científicas calificadas. Naturalmente, cuando el manejo favorece la conservación del pastizal, todo aquel sistema de manejo que favorezca la producción de más biomasa aérea va a generar automáticamente más biomasa debajo del suelo también, que es lo que estamos intentando valorar, ¿no? La tecnología juega fuerte ahí. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechenlo al ingeniero y que tenemos tiempo, todavía no me cortan, ¿no? Bueno, si no hay otra consulta, damos por finalizado este panel y agradecerle al ingeniero Vigliso, ¿no? Se invita al vicepresidente del CRA, Jorge Chemes, a hacer entrega de un recordatorio al ingeniero Ernesto Vigliso.